Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu programa. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Bueno, en esta ocasión nos acompaña el apóstol Pablo Villagómez. Pablito. Dios les bendiga, es una bendición estar hoy aquí. Gracias, Pastor Freddy. Gracias a Dios, ¿verdad? Y también aquí nos acompaña el apóstol, no es Harold, sino es Marcos Caballero de Colombia, de Barranquilla, Colombia. Así que, este apóstol, para que dé usted un saludo. Bendiciones a todos, es un placer estar acá. El Señor les bendiga. Ok, bueno, pues vamos inmediatamente a la pregunta del día. Vamos aquí a la redacción y la pregunta viene, pastor, he notado que algunas iglesias evangélicas poco a poco están adoptando prácticas y enseñanzas del judaísmo y sin darse cuenta comienzan a abrazar la ley en lugar de la gracia. Esto me hace preguntar, ¿estas iglesias y pastores han caído de la gracia? ¿Están regresando o están volviendo a la ley? ¿Dónde queda entonces el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cómo debemos entender este asunto desde una perspectiva bíblica? Bueno, esta pregunta nos las hace un amado de Reynosa. Yo le saludo muchísimo de aquí desde el centro del estado de Veracruz. Y bueno, pues vamos a dejarle esta pregunta al apóstol Marcos Caballero de Barranquilla para que él pueda contestar, ¿verdad?, a la pregunta que nos hacen desde Reynosa, Tamaulipas. Adelante, apóstol. Bueno, le damos gracias a Dios, a nuestro televidente que ha dado la pregunta. Bien, cuando nosotros encontramos este tipo de prácticas judaizantes o del judaísmo, nos da a entender que es por escasez de conocimiento. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de algo y nos llama la atención, queremos nosotros implementar en nuestras iglesias lo que nos está enseñando o lo que nos está atrayendo la atención, que podemos implementar para crecer de manera especial. Pero no quiere decir que el pastor haya caído de la gracia. Lo que nos está diciendo es que tiene desconocimiento teológico y que necesita urgentemente estar capacitado acerca de la ley y el costumbrismo. Apóstol, entonces, en Romanos capítulo 11, en el versículo 6, nos habla que no debemos de mezclar la gracia con la ley. Y el versículo es, y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces, o es ley o es gracia. ¿Cayeron de la gracia o no cayeron de la gracia? ¿Cuál es la respuesta ahí, apóstol? No se cae de la gracia, porque la gracia llega al cuerpo de Cristo, es a través de Jesucristo. Cristo es el que instala la nueva dispensación de la gracia y dice que Él es mayor que la ley. O sea, Cristo es la gracia que nos da la entrada y nos da la oportunidad de salvación. La salvación del cuerpo de Cristo, la salvación de la iglesia es por gracia. Entonces, ¿quién es la gracia? Jesús de Nazaret es la gracia de nosotros. Ahora, lo que vemos ahí es un desconocimiento del texto teológico, porque la persona quiere hacer práctica de la ley. La Biblia nos aconseja que si alguien coloca en práctica un artículo de la ley, tendría que practicarla toda. Y no hay un hombre sobre la tierra capaz de poder cumplir los 368 artículos de la ley. Entonces, esas personas siguen siendo cristianas, siguen siendo salvas. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús? Si ellos quieren justificar su pecado, por sus esfuerzos, por sus obras, entonces, ¿dónde está? ¿O es por gracia o es por ley? Es por gracia. Aunque ellos quieran entrar a practicar la ley, en esta dispensación la ley no tiene vigencia, porque la gracia es Cristo.
Efesios dice, por gracia sois salvos. Y quien trajo o quien introdujo la gracia al cuerpo de Cristo fue el Señor. Yo lo que veo en esos ministros es un grado de desconocimiento de dos periodos dispensacionales como ley y gracia, y como no tienen conocimiento, no saben dónde están identificados y están practicando asuntos de ley en la gracia. Apóstol, bueno, yo conozco muchos ministros, desafortunadamente entraron en un periodo de confusión en donde ellos empezaron ahora sí, como dice, en la gracia y terminaron en la ley. Entonces, pues inclusive han convertido esa confusión y la han transmitido a su iglesia y pues ya practican las fiestas judías, el Shabbat. Porque entonces, ¿a dónde se van estas almas cuando mueran? O sea, porque hay una exclusividad en Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, hay una exclusividad. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia determinada. Él determinó, hay un solo camino y un solo mediador. Lo de aquí en adelante, lo demás es ley. La única determinación es la gracia de Cristo que nos lleva al Padre. Cuando los ministros hacen e introducen en sus iglesias costumbrismo y todo lo que puedan traer de la ley, están dejando la gracia a un lado, y el que se vuelve a la ley se vuelve maldición, porque no hay ningún ser humano en la tierra que tenga la capacidad de cumplir toda la ley. No hay, no ha existido. El único fue Jesús de Nazaret. Aquí con el apóstol Pablo, entonces, ¿dónde queda el papel de los creyentes en la ley? Ellos están en la ley, están en la gracia. ¿Qué nos dice Efesios 3, 2, 8, 9? ¿En dónde quedan? O sea, ¿cuál es el mensaje para aquellos creyentes que realmente se encuentran en esa dicotomía, en esa confusión? Sí, exactamente, lo dices de forma muy acertada. Es una confusión. Yo sí diría que no han caído a la gracia, pero están en un riesgo grande, ¿no? Claro. Y yo lanzaría una advertencia a todo el cuerpo de Cristo en general, a todos los hermanos en Cristo de las distintas confesiones y denominaciones cristianas, porque sí, el movimiento que le llaman, ¿no? O sea, realmente son muchos, Pastor Freddy, pero el movimiento que le llaman de las raíces hebreas ha hecho estragos en muchas congregaciones, precisamente como mencionó el apóstol Marco, por el desconocimiento, la ignorancia, la falta de preparación teológica y bíblica. Claro. Y es sencillo, como acabas de citar atinadamente, Romanos 11, verso 6 es contundente, ¿no? Si es por gracia, ya no es por obra. Si es por obra, ya no es por gracia. O sea, una cosa, un sistema excluye al otro, ¿verdad? Y correctamente, como también dijo el apóstol Marco, la gracia es Cristo, la gracia es una persona. El apóstol Juan dice al comienzo de su evangelio, me parece que es Juan 1:17, que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros vemos que Cristo, cuando dice edificaré mi iglesia, Él edifica sobre sí mismo, sobre su persona y su obra perfecta, ¿verdad? Que incluye no solo la obra en la cruz, sino desde que Él vino, se encarnó, ¿verdad? Muere, es sepultado, resucitado y ascendido, y de ahí, en turno, Él envía el Espíritu Santo, ¿verdad? No es algo casual, sino es algo que Dios fue bien claro, que la misma fecha en el calendario judío, ¿no? Siglos atrás, cuando el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, en esa misma fecha fue cuando el Espíritu Santo descendió siglos después en la llamada fiesta judía de Pentecostés. ¿Fue incidental? No, fue algo planeado por Dios. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ese es nuestro concepto, Pastor Freddy, y atinadamente dijo el apóstol. Ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Entonces, todo lo que Dios le había prometido a la tribu de Judá y a la tribu, a las tribus de Judá y
a las tribus, ¿verdad?, de Israel, es decir, al reino del sur y al reino del norte, está en el profeta Jeremías, está en el profeta Ezequiel, sobre el nuevo pacto. El Señor, por decirlo así, se lo adelanta a la iglesia, por gracia, en este tiempo. Y dice, ahora escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, ¿sí? No, ya no en tablas de piedra, como fue el antiguo pacto. Y esas son de las características de la gracia, de este tiempo maravilloso que estamos viviendo y del nuevo pacto. Entonces, si alguien está bajo la gracia, no tiene necesidad de estar bajo los ritos y los mandamientos escritos, ¿verdad? Sí tenemos necesidad de toda la palabra, pero es el Espíritu Santo que vino, reitero, en el día de Pentecostés, quien mueve ahora. Y dice Romanos 8:4, ¿verdad?, que lo que era de la esencia, vamos a parafrasear así, ¿verdad?, de la ley, se cumple ahora en los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, apóstol. Gracias. Bueno, entonces, en conclusión, el sacrificio de Jesús en la cruz es la base de nuestra fe, es la base de nuestra salvación, y volver a la ley como lo hicieron los de la iglesia de Galacia es simplemente minimizar el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario, y nosotros no podemos cumplir la ley, nadie puede cumplir la ley. Entonces la iglesia no debe de caer en el error de pensar que cumplir con ciertos rituales, tradiciones hebreas, judaizantes, van a alcanzar y están haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo. Entonces, como cristianos, estamos nosotros llamados a vivir en libertad que Cristo nos dio y no volver otra vez a las cadenas de la ley, como nos dice Gálatas 5:1. Nuestra misión es predicar la gracia, llevar a las personas a una relación con Dios basadas en que Jesús hizo todo por nosotros y no nosotros para alcanzar esa salvación. Bueno, pues este es nuestro programa, Pregúntale al Pastor, y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Yo te invito a que nos visites en nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información, nuestros videos, ¿verdad?, en tus redes, y te recuerdo, ¿verdad?, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en el próximo Pregúntale al Pastor. Bendiciones.